La noche en que comenzó la historia estaba marcada por un silencio extraño, un silencio que incluso los animales del desierto parecían respetar. Sobre la montaña roja, una formación rocosa que los apache Chiricahua consideraban la columna vertebral del mundo espiritual, un eclipse lunar cubría el cielo. La luna, usualmente guía nocturna de cazadores y guardianes, se tornaba roja lentamente, como si se llenara de la sangre de los antiguos. Era un presagio que la tribu nunca tomaba a la ligera. En el centro del campamento, alrededor del gran fuego ceremonial, la anciana vidente Aiga, de rostro surcado por arrugas profundas y ojos capaces de ver más allá del tiempo, se mantenía inmóvil. Su respiración era lenta, casi contenida, como si un mensaje aguardara romperse desde dentro. Los miembros de la tribu se reunían en semicírculo, expectantes, conscientes de que aquella noche no sería una noche común. Los tambores cesaron. Hasta el viento que siempre recorría el campamento se detuvo. Entonces, Aiga habló. Su voz era quebradiza pero firme, cargada de siglos de tradición. Anunció que los espíritus habían abierto una grieta en el destino, y que 4 mujeres de la tribu, unidas no por la sangre sino por el propósito, estaban destinadas a cambiar el rumbo del pueblo apache. Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. Nunca, en ninguna profecía conocida, las mujeres habían sido señaladas como líderes guerreras o protectoras del destino tribal. Algunos hombres miraron al suelo con incomodidad, otros apretaron los puños en desacuerdo silencioso. Las mujeres, en cambio, intercambiaron miradas de extrañeza y temor. La vidente continuó, describiendo fragmentos de la visión: 4 sombras femeninas enfrentándose a una tormenta, un halcón de fuego elevándose en el cielo, y la montaña roja partiéndose en 2 para revelar un sendero oculto. Pero no todo era gloria. Aiga advirtió que quien aceptara el liderazgo profetizado debía estar dispuesto a sacrificar algo valioso, quizá incluso su vida. La dualidad de la profecía, poder y pérdida, destino y muerte, provocó un escalofrío colectivo. Mientras el consejo procesaba la revelación, lejos del fuego principal, las 4 protagonistas vivían sus propias tensiones sin saber que pronto se entrelazarían sus caminos. Niyol, la guerrera silenciosa, practicaba con su arco. Había heredado un talento natural para la caza, pero también una reputación manchada por un error del pasado, un accidente en el que perdió un compañero de entrenamiento. Aunque físicamente fuerte y disciplinada, cargaba una culpa que la mantenía apartada. Dasoda Ae, la sanadora renegada, se mantenía fuera del círculo de luz, recolectando hierbas cerca del arroyo seco. Poseía conocimientos medicinales más avanzados que cualquier otra mujer, pero había sido exiliada por desafiar una orden del antiguo consejo. Vivía al margen, siempre vigilante, siempre lista para ayudar, pero nunca bienvenida del todo. Tazi, la domadora de caballos salvajes, observaba desde los establos. Era impulsiva, valiente y profundamente conectada con los animales. Su habilidad para montar y controlar caballos la hacía indispensable, aunque muchos consideraran su espíritu demasiado libre para roles tradicionales. Y Yena, la huérfana criada por el jefe, caminaba sola a lo largo del campamento. Aunque joven, tenía un temple sorprendente y una curiosidad que a veces era confundida con desafío. No conocía su verdadero linaje, pero siempre sintió que algo en su interior la llamaba hacia un destino desconocido. Esa misma noche, mientras la luna terminaba de teñirse de rojo, cada una sintió un impulso inexplicable: mirar hacia la montaña roja. Ninguna sabía por qué. Ninguna entendía la conexión. Pero en ese instante, la profecía había comenzado a tejer sus hilos invisibles alrededor de ellas. El destino ya había despertado. Y no habría vuelta atrás. El amanecer llegó teñido de un rojo pálido, como si la tierra aún recordara el eclipse de la noche anterior. El aire estaba pesado, cargado de presagios invisibles. En la frontera norte del territorio apache, el río seco, una grieta ancha y profunda que, en otros tiempos, había sido el corazón del agua, permanecía silencioso. Ese silencio se rompería pronto. A media mañana, el explorador joven Koasati regresó al campamento galopando a toda velocidad, su caballo cubierto de sudor. Gritó antes de detenerse: «Están cerca. Vienen con armas y carros». Los ancianos se miraron alarmados. No se esperaba ningún acuerdo con colonos ni ningún convoy militar en esa época del año. El ataque era inminente. El jefe interino, Takli Sim, ordenó preparar una defensa inmediata. Guerreros tomaron sus lanzas, mujeres recogieron a los niños, y los ancianos se ocultaron en zonas protegidas. Sin embargo, el enemigo avanzó más rápido de lo previsto. Apenas una hora después, se escucharon los disparos. El ataque no provenía de un ejército organizado,
sino de un grupo mixto de colonos armados, cazadores de recompensas y troperos, todos motivados por rumores de que en tierras apache existía un paso oculto lleno de minerales valiosos. Aquello no era una incursión, era un intento de saqueo disfrazado de exploración. Las 4 mujeres, todavía ajenas al destino que las unía, se encontraron en medio del caos. Niyol fue la primera en reaccionar. Cuando vio a un niño correr en línea directa hacia los disparos, se lanzó sobre él y rodó detrás de una roca, usando su cuerpo como escudo. Desde allí, disparó su arco con precisión impresionante, derribando a 2 atacantes que avanzaban entre los matorrales. Tazi, al escuchar gritos cerca de los establos, montó uno de sus caballos más veloces y galopó hacia la entrada del campamento. Allí encontró a 3 colonos intentando abrirse paso por un flanco débil. Sin dudar, hizo que su caballo se alzara sobre sus patas traseras, intimidándolos, y luego cargó con fuerza para desorganizarlos. Con un palo largo, los golpeó y desarmó hábilmente antes de retirarse de nuevo a proteger a los animales. Dasodaae, al ver heridos tirados en el suelo, corrió sin pensarlo. Aunque exiliada de pleno derecho, la necesidad de salvar vidas era más fuerte que cualquier resentimiento personal. Arrastró cuerpos fuera del peligro, aplicó presión a heridas de bala con manos firmes y recitó cantos curativos aprendidos de su madre. Incluso guerreros que antes evitaban mirarla ahora buscaban desesperadamente su ayuda. Pero la que cambió el rumbo del enfrentamiento fue Yenna. En medio del combate, tropezó con algo que sobresalía de la tierra cerca del río seco, una caja metálica semienterrada, cubierta de polvo. No era apache. Al abrirla, encontró varios documentos, mapas, notas en inglés y un dibujo del territorio tribal con una X marcada sobre una sección de la Montaña Roja. Era claro, los invasores buscaban algo muy específico. Antes de que pudiera analizar más, fue emboscada por un colono. Pero Niyol apareció de la nada, derribándolo con una flecha lanzada a escasos metros. Los ojos de Yenna se encontraron con los de ella por primera vez con verdadera conexión. Había un reconocimiento silencioso, como si ambas supieran que no era coincidencia estar en ese lugar en ese instante. Mientras tanto, Tazi y un grupo de jóvenes guerreros expulsaron a los atacantes hacia el norte, obligándolos a retirarse. El combate terminó, pero la tensión permaneció flotando en el aire como polvo de pólvora. La tribu había ganado, sí, pero algo más profundo había quedado expuesto. Taklissim interrogó a Yenna sobre lo que encontró, y su respuesta provocó un impacto inmediato. No solo buscan oro, dijo con voz temblorosa. Buscan un camino que ni siquiera nosotros conocíamos. Los ancianos se miraron con temor. Sin saberlo, habían confirmado parte de la profecía. Y lo más inquietante era que los invasores regresarían. Mejor preparados. Más decididos. Esa tarde, la tribu comenzó a debatir estrategias, y por primera vez, varios guerreros no pudieron ignorar lo evidente. Las 4 mujeres habían cambiado el curso de la batalla. Y eso, para muchos, era tan desconcertante como revelador. El sol comenzaba a ocultarse cuando se reunió el consejo tribal para entender lo ocurrido durante la batalla. El aire estaba tenso, y un murmullo inquieto rodeaba el círculo de hombres y mujeres mayores. En el centro, con el rostro iluminado solo por las brasas rojizas del fuego, estaba nuevamente la anciana vidente Aiga. Su expresión era grave, más profunda que la noche del eclipse. Algo en su visión había cambiado. La batalla del río seco no solo había dejado heridas físicas, también había despertado fragmentos ocultos de la profecía. Aiga pidió silencio absoluto y levantó un pequeño objeto envuelto en piel de venado. Al abrirlo, reveló un colgante tallado con la forma de un halcón, el mismo símbolo que, sin que la tribu lo supiera aún, las 4 mujeres poseían de manera secreta. Este es el sello del antiguo juramento del halcón, dijo la vidente. Un pacto que nuestros antepasados hicieron con los espíritus cuando la guerra amenazó con destruir a nuestro pueblo hace generaciones. Las palabras juramento del halcón provocaron reacciones inmediatas. Los ancianos intercambiaron miradas incómodas, algunos jóvenes ni siquiera conocían la leyenda. Aiga continuó explicando que aquel juramento fue parte de una promesa sagrada. Cuando el espíritu del halcón regresara a la tierra, lo haría para escoger a 4 líderes, 4 protectoras, capaces de guiar a la tribu en tiempos de oscuridad. Sin embargo, el juramento estaba maldito. Quien aceptara plenamente el rol debía pagar un precio doloroso. Liderazgo sin sacrificio es solo ambición, sentenció la vidente. Y los espíritus no bendicen la ambición. Mientras hablaba, las 4 mujeres escuchaban desde distintos puntos del círculo, cada una con una batalla interna distinta. Niyol, con su rostro impasible pero sus manos tensas, sintió que la palabra sacrificio la golpeaba directamente. Desde el accidente que la marcó,
Había prometido no causar más daño. ¿Cómo podía ella aceptar un rol que implicaba riesgo, incluso muerte? Un líder debía tomar decisiones duras, asumir culpas. Y Niyol ya cargaba una demasiado pesada. Dasoda Ae, en cambio, sintió una mezcla de orgullo y temor. Ella había sido exiliada por desobedecer, por desafiar órdenes que creía injustas. ¿Qué significaría para la tribu que una líder proveniera de la expulsión y no del honor? Su conocimiento podía salvar vidas, pero muchos desconfiaban aún de ella. Aceptar un mandato espiritual podría despertar resentimientos antiguos o avivar el fuego de quienes querían verla lejos para siempre. Tazi escuchaba con los brazos cruzados y la mirada dura. Su espíritu salvaje, acostumbrado al movimiento y la independencia, luchaba contra la idea de estar atada a un destino predeterminado. Ser líder significaba estar al frente de la tribu, seguir reglas, hacer sacrificios que quizás no quería hacer. Y sin embargo, recordaba cómo el caballo salvaje la obedeció como si reconociera su alma. ¿Era una señal? ¿O solo el destino intentando domarla? Jenna, la más joven, estaba en conflicto profundo. Parte de su corazón ansiaba descubrir su origen y comprender por qué siempre se sintió diferente. Pero otra parte tenía miedo. ¿Qué significaba que poseyera el mismo colgante que Aiga ahora sostenía? ¿Qué conexión tenía ella con los antiguos líderes? Y sobre todo, ¿estaba preparada para asumir un destino que ni siquiera comprendía completamente? Aiga pidió que cada una mostrara su colgante. La sorpresa fue inevitable. Las 4 tenían símbolos idénticos, cada uno con pequeñas variaciones que representaban diferentes fuerzas de la naturaleza: viento, fuego, tierra y alma. El consejo guardó silencio absoluto. No es coincidencia, declaró Aiga. Ustedes 4 son las elegidas. Pero recuerden, el camino del halcón abre puertas, y también las cierra. Si lo aceptan, deberán abandonar algo que aman. Si lo rechazan, nuestro pueblo caerá. El fuego crujió, como si también quisiera hablar. Las 4 mujeres se miraron por primera vez como un grupo, unidas no por amistad ni por sangre, sino por algo más profundo. Un destino que no pidieron, una responsabilidad que aún no querían aceptar y una advertencia que nadie podía ignorar. La maldición del juramento había despertado. Y la tribu no volvería a ser la misma. La mañana siguiente al consejo llegó con un cielo grisáceo, como si las nubes presintieran el peso de la decisión tomada. Las 4 mujeres no habían hablado entre sí aún, pero todas sabían que no podían esperar más. La profecía no se resolvería dentro del campamento, necesitaban respuestas. Y la única pista concreta era el símbolo del halcón y su conexión con los antiguos. Según las historias más antiguas, las colinas del Eco eran un lugar donde los espíritus hablaban con quienes se atrevían a escucharlos. Era territorio sagrado, peligroso y lleno de pruebas. Ningún guerrero joven solía ir allí sin un guía espiritual. Pero las 4 entendían que su viaje no requería permiso, sino valentía. La salida silenciosa. Antes de que el sol se elevara por completo, Niyol fue la primera en acercarse al límite del campamento, con su arco al hombro y un semblante firme. Dasoda Ae llegó poco después, cargando una bolsa con hierbas curativas y amuletos. Tazi apareció montando a su caballo recién domado, al que llamó Espíritu, y Jenna llegó última, con pasos vacilantes pero decididos. Se miraron por un momento, y sin necesidad de palabras, supieron que el viaje comenzaba. Cuando cruzaron la frontera, el viento sopló con fuerza, como si quisiera marcar el inicio de algo importante. El desierto que observa. Las primeras horas las pasaron atravesando un terreno árido y rojizo. El calor subía desde la tierra como un aliento vivo, y los cactus se erguían como guardianes del silencio. Niyol observaba cada movimiento entre las rocas, cuidando que no fueran seguidas por forajidos o exploradores enemigos. Desde la batalla en el río seco, sabía que los invasores no se rendirían fácilmente. Dasoda Ae caminaba con el oído atento a los sonidos del viento. Cada silbido, cada corriente, podía contener señales del mundo espiritual. Pero también detectaba señales del mundo real, huellas recientes de caballos pesados, distintos a los de la tribu. No estaban solas. La prueba del caballo salvaje. Al caer la tarde, mientras atravesaban un estrecho cañón, escucharon un relincho feroz. Un caballo salvaje apareció sobre una roca elevada, tan poderoso que parecía una figura mítica, sus crines ondulando como llamas oscuras. Para cualquier otro grupo, aquello sería una amenaza. Pero para Tazi, era una invitación. «Déjenme intentar», dijo con una sonrisa confiada. El animal la retó, bajando hacia ella y pisoteando el suelo con fuerza. Tazi se acercó despacio, manteniendo la mirada firme sin mostrar miedo. Niyol tensó su arco por si la situación se volvía peligrosa, pero Dasoda Ae la detuvo con una mano.
Tras un minuto de tensión casi insoportable, el caballo permitió que Taci tocara su hocico. Era un milagro para cualquiera, pero para ellas fue algo más, una señal. El animal, indomable para todos, aceptó a Taci como una de las suyas. La sensación de destino compartido entre las cuatro empezó a hacerse más clara. Los enemigos en la sombra. Al oscurecer, mientras montaban un pequeño campamento, Jenna escuchó un ruido extraño desde una colina cercana. Niyol investigó y encontró restos frescos, colillas de cigarro, huellas de botas militares y un papel arrugado con el sello del mismo general que había dirigido la incursión. «Nos siguen», dijo Niyol con voz baja. «Y no están lejos». Taci miró hacia el horizonte. Sabía que sus enemigos eran obstinados, codiciosos y dispuestos a todo. La llegada a las colinas del Eco. A la mañana siguiente, luego de horas de caminata entre cañones, finalmente llegaron a la entrada de las colinas del Eco. Era un valle amplio rodeado de formaciones rocosas que parecían cuencos gigantes apuntando al cielo. Cuando el viento soplaba, las piedras vibraban, devolviendo un murmullo que sonaba como voces antiguas. Jenna sintió un escalofrío. «Parece que la tierra nos está hablando», susurró. Dasodae cerró los ojos. «No. Nos está llamando». Las cuatro avanzaron hacia el interior del valle, sabiendo que lo que encontrarían allí podría cambiar no solo su destino, sino el de todo su pueblo. Y que los enemigos que la seguían estaban cada vez más cerca. Las colinas del Eco eran un lugar donde incluso los más valientes dudaban en entrar. Allí, se decía, los espíritus apache evaluaban el corazón de cada visitante, revelando verdades que muchos preferían ignorar. Cuando las cuatro mujeres llegaron al centro del valle, el viento comenzó a girar en círculos, levantando polvo en espirales que parecían tomar forma humana. No era una ilusión. Las colinas realmente hablaban. Niyol avanzó primero, con paso firme pero respiración acelerada. Era una guerrera entrenada para enfrentar enemigos de carne y hueso, no sombras ni espíritus. Sin embargo, cuando una corriente helada atravesó la roca y tomó la forma de un hombre de su pasado, su rostro perdió color. Era Tala, el compañero cuya muerte accidental aún la perseguía. «¿Por qué fallaste?», susurró la figura, con un eco que parecía venir de todos lados a la vez. Niyol cayó de rodillas. El dolor que había reprimido durante años explotó dentro de su pecho. Intentó hablar, pero el espíritu no la dejaba apartar la mirada. Entonces, vio algo que jamás había entendido, el momento del accidente desde otro ángulo. Descubrió que Tala no murió por ella, sino intentando protegerla de un golpe que habría sido mortal. La culpa que había cargado era una mentira construida por el silencio. Las colinas le estaban devolviendo la memoria correcta. Mientras tanto, Taci también enfrentaba su propia sombra. Del polvo surgió la figura de su madre, una mujer fuerte que había muerto cuando Taci era niña. La memoria de su madre siempre había sido un faro, pero también un peso, porque Taci creció creyendo que jamás estaría a su altura. «¿Por qué huyes de tu propio corazón?», preguntó el espíritu. El viento alrededor de Taci se volvió violento, como los caballos salvajes que siempre había amado. Vio escenas de su infancia, ella escapando, desafiando, evadiendo la responsabilidad. Comprendió entonces que su espíritu libre no era un obstáculo, sino la clave que la hacía única y necesaria. Su forma de liderar no sería desde el control, sino desde la conexión. Dasodae también cayó bajo el juicio espiritual. El viento tomó la forma de un anciano del antiguo consejo, aquel que la había exiliado. Ella apretó los dientes. «Amas demasiado», le dijo la figura. «Y por ese amor desafiaste decisiones sagradas». «Las decisiones no eran sagradas», respondió Dasodae sin temor. «Eran injustas». La figura se disolvió, pero antes de desaparecer mostró la verdad detrás de su exilio. Uno de los ancianos había ocultado la magnitud de una enfermedad para no parecer débil. Su orden de no intervenir habría significado la muerte de 3 niños. Dasodae lo salvó, y fue expulsada por haber expuesto su error. Saberlo le dio una paz profunda. Ella no pecó. Solo fue demasiado valiente para su tiempo. Jenna, sin embargo, enfrentó la prueba más difícil. El viento no tomó la forma de una persona, sino de un símbolo, el halcón, brillando con luz ardiente. Bajó del cielo como una flecha, aterrizando delante de ella. Cuando extendió sus alas, la tierra tembló. «¿Quién eres?», preguntó el viento, con voz que resonó como 1000 voces a la vez. Jenna quiso responder, pero no sabía. Había vivido toda su vida sin conocer su linaje. El halcón la rodeó en un círculo luminoso, y las colinas proyectaron imágenes: un bebé siendo entregado en secreto, una mujer llorando, una sombra huyendo entre árboles. Jenna comprendió que su origen no era fortuito ni improvisado,
Alguien la escondió para protegerla del conflicto entre clanes antiguos. El halcón habló nuevamente. Tu nombre verdadero no es Yenna. Tu sangre pertenece al linaje perdido del halcón. Y debes decidir si reclamarlo. Cuando las visiones desaparecieron, las 4 mujeres respiraban agitadas, pero transformadas. Habían enfrentado sus heridas más profundas y sobrevivido. Antes de que pudieran compartir lo vivido, escucharon un sonido que no pertenecía a los espíritus. Un disparo. Luego otro. Los enemigos habían llegado a las colinas del eco. Y esta vez no buscaban intimidar, sino destruir. La noche cayó sobre la meseta con un silencio tan tenso que parecía afilado. El aire olía a tormenta cercana, cargado de electricidad, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Sin embargo, no era la lluvia lo que amenazaba aquel campamento apache escondido entre riscos. Era la presencia invisible, pero cada vez más cercana, del enemigo. Yuna lo sabía. Lo sentía en los huesos. Desde que habían logrado escapar del valle, cada una de las 4 mujeres había encontrado un propósito renovado, pero también una ansiedad distinta. Sabían que, una vez descubierto el engaño con los caballos robados, los grupos de rastreadores blancos no tardarían en retomar la persecución. Y si llegaban hasta allí, hasta el corazón del territorio sagrado, no habría espacio para negociar. Solo quedaría luchar o morir. Aquella noche, mientras las otras descansaban, Yuna permaneció sentada sobre una roca elevada, observando la vasta oscuridad del paisaje. Sus ojos recorrían las sombras como si cada una pudiera ocultar una amenaza, un espía, un filo. La responsabilidad de mantenerlas vivas, a Kanna, a Nalin, a Silo, pesaba mucho más que la lanza que llevaba al hombro. Pero no era solo el peligro externo lo que la inquietaba. La visión que había tenido días antes, en pleno desierto, volvía una y otra vez a ella. Aquel jaguar blanco que la miraba directamente a los ojos, como exigiéndole algo. Un reclamo. Un destino. Algo que, hasta ese momento, ella había intentado evitar aceptar. Ser líder no era un papel que hubiese buscado. Había querido proteger, sí, y había querido sobrevivir. Pero conducir a un pueblo, eso era diferente. Mientras meditaba en silencio, escuchó el crujido suave de pasos detrás. Kanna se acercó envuelta en una manta, con cara de sueño. «¿No duermes?», susurró, sabiendo la respuesta. «No esta noche», dijo Yuna sin girarse. Kanna se sentó a su lado. Pasó varios segundos en silencio antes de hablar. «Las otras 2 están preocupadas. Te ven inquieta. ¿Y tú?» «Yo también», admitió Kanna. «Pero confío en ti». La frase cayó como un rayo inesperado. No era un halago, era una entrega. Una afirmación profunda. Yuna apretó los labios. Confiar implicaba responsabilidad. Implicaba aceptar la carga. Antes de poder responder, un aullido lejano surcó la noche. No era lobo. No era coyote. Era humano. Las 2 mujeres se pusieron de pie de inmediato. «¿Cuántos crees que son?», preguntó Kanna. Yuna afinó el oído. El aullido no era señal de ataque, era señal de búsqueda. Un llamado entre rastreadores. Estaban cerca, demasiado cerca. 5, tal vez 6, murmuró. Se mueven rápidos. Kanna tragó saliva, pero mantuvo la compostura. ¿Despertamos a las otras? Aún no, decidió Yuna. Necesito ver exactamente dónde están. Sin perder tiempo, descendieron con sigilo entre las rocas, hasta que la luz tenue de la luna dejó ver huellas recientes sobre la arena, botas. Pesadas. Múltiples. Uno de los rastreadores había dejado caer un trozo de tela del uniforme. Iban directo hacia donde las 4 descansaban. Yuna sintió un fuego interno prenderse en su pecho. No iban a huir. No iban a rendirse. No aquella vez. Se volvió hacia Kanna, que parecía esperar su decisión. «Despiértelas», ordenó con voz firme, más fuerte de lo que había pretendido. «Esta noche no escapamos. Esta noche resistimos». En ese instante, algo cambió dentro de ella. No quería admitirlo, pero era inevitable. El jaguar blanco de su visión ya no era solo un símbolo. Era una llamada. Y era hora de responder. El amanecer llegó sin gentileza. Una luz dura, rojiza, que se colaba entre los riscos como si el sol estuviera forzando su entrada a un territorio que no le pertenecía. Para cuando los primeros rayos encendieron el horizonte, las 4 mujeres ya estaban equipadas, alertas y ocultas estratégicamente entre las formaciones rocosas que daban protección natural al campamento. No habían dormido. El peligro había quedado demasiado cerca durante la noche. Yuna había trazado un plan silencioso mientras Kanna despertaba a las otras. Aun cuando la incertidumbre latía en su pecho, mantenía el rostro firme.
Ese nuevo sentido de liderazgo, el que había luchado por evitar, ya no podía negarse. Silo obedeció cada una de sus indicaciones sin una sola pregunta, mientras Nalin afilaba su cuchillo con la calma tensa de quien sabe que el combate es inevitable. Kanna, aunque nerviosa, irradiaba una determinación casi desafiante. El silencio del amanecer se quebró de forma súbita cuando un disparo resonó desde el sur, rebotando entre las paredes de roca. Las 4 mujeres se agacharon instintivamente. No era un ataque dirigido a ellas, era una señal. Los rastreadores avisaban que habían encontrado un rastro. ¿Pero cuál? ¿Uno falso? ¿Uno real? Yuna apretó los dientes. «Vienen por la entrada del cañón», susurró. «Pero aún no saben que estamos aquí». Nalin asintió, sus ojos oscuros brillando con astucia. «Podemos aprovecharlo». El plan que nació entonces no era uno simple. Requería precisión, silencio y la confianza total entre las 4. Yuna decidió que ellas no enfrentarían de frente a los rastreadores, no estaban en igualdad de condiciones. No tenían armas de fuego. Pero tenían algo superior: el terreno, la disciplina y la capacidad de desaparecer en él como sombras. Se separaron en parejas. Yuna y Kanna tomaron posición al este, cerca de una formación de grietas estrechas donde podían moverse sin ser vistas. Silo y Nalin se deslizaron hacia el oeste, donde una caída rocosa creaba un punto ciego perfecto para vigilar al enemigo sin revelar su ubicación. Los rastreadores no tardaron mucho en aparecer. Eran 5, tal como Yuna había predicho. Vestían uniformes polvorientos y llevaban rifles preparados. Caminaban en formación amplia, atentos, leyendo el terreno con la mirada fría y entrenada de quienes habían perseguido apaches durante años. Pero había algo distinto esa mañana, estaban tensos. Demasiado. Como si incluso ellos sintieran que ese territorio tenía ojos. Uno de ellos, el más joven, se detuvo, observando unas huellas falsas que Silo había dejado deliberadamente la noche anterior. Se agachó, tocó la arena, frunció el ceño. «No son frescas», dijo. Otro respondió. «Suficiente para saber que siguen cerca». En ese momento, Kanna, oculta junto a Yuna, contuvo la respiración. El grupo estaba a menos de 20 pasos. Si cualquiera levantaba la mirada un poco más, si cualquiera examinaba las grietas con detenimiento, las encontrarían. Yuna colocó una mano firme sobre el brazo de Kanna, ordenándole en silencio que permaneciera inmóvil. El más mínimo movimiento, un roce, una respiración demasiado ruidosa podía delatarlas. La tensión era tan densa que parecía escucharse. Uno de los rastreadores, quizás molesto por la lentitud del avance, golpeó la roca con su rifle. «Saldrán tarde o temprano», dijo con arrogancia. Pero fue en ese mismo instante que Yuna lo vio. Un error. Pequeño, mínimo, pero decisivo. Los rastreadores habían avanzado demasiado dentro del cañón, sin dejar vigía en la entrada. Estaban cercados sin saberlo, prisioneros del mismo terreno que habían invadido. Yuna sintió un impulso visceral subir por su pecho. Esa era la oportunidad. Se inclinó hacia Kanna y murmuró: «Vamos a dividirlos». Kanna asintió, tragando nervios. La batalla no empezaría con fuerza. Empezaría con inteligencia, con sutileza, con un cerco que ellos jamás verían venir hasta que ya fuera demasiado tarde. El cañón respiraba un silencio espeso, casi vivo, mientras los 5 rastreadores avanzaban sin saber que cada paso los llevaba hacia el centro de una estrategia tejida por manos femeninas, silenciosas y precisas. El sol comenzaba a trepar por encima de los riscos, proyectando sombras largas que se mezclaban con las grietas del terreno. A esa hora, cualquier figura podía confundirse con una roca, y cualquier sombra podía albergar un arma. Yuna dio la señal con apenas un movimiento de dedos. Kanna la imitó al otro lado, comunicándose con Silo y Nalin mediante un destello de espejo que apenas duró un segundo. Era suficiente. Las 4 estaban listas. La trampa no buscaba matar, buscaba aislar, confundir, quebrar la seguridad del enemigo. Ellas sabían que una confrontación directa sería suicida. Pero si lograban dividir a los rastreadores, si conseguían que se dispersaran, entonces el terreno haría el resto. Fue Silo quien hizo el primer movimiento. Un sonido seco, como el de una piedra rodando, resonó desde la parte alta del risco oeste. El eco se multiplicó, creando la ilusión de que algo grande se había desprendido. Los rastreadores giraron de inmediato, apuntando en esa dirección. El líder, un hombre de bigote gris y mirada endurecida por demasiados años de violencia, levantó la mano, indicando a 2 de los suyos que investigaran. Exactamente lo que las mujeres buscaban. Mientras esos 2 avanzaban hacia la roca, Nalin se escabulló entre sombras, desplazándose como un ave nocturna. No hacía ruido.
No dejaba huellas. Una sombra viva. Su misión era simple y arriesgada: hacer que los dos hombres siguieran avanzando más adentro de un pasadizo estrecho donde quedarían expuestos. Y lo logró. Una piedra lanzada con precisión perfecta rebotó por la pared del cañón, produciendo un sonido completamente distinto al anterior. Los dos rastreadores, creyendo que alguien se ocultaba allí, aceleraron el paso. Ambos cometieron el mismo error: separarse del grupo principal sin dejar señal clara. Mientras tanto, Yuna observaba la escena desde su punto de vigilancia. Podía sentir cómo la trampa se cerraba lentamente, como un círculo de humo que termina siendo fuego. El líder se estaba quedando sin hombres, y todavía no lo sabía. Kanna, por su parte, estaba a cargo del siguiente paso. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Ella sabía que debía atraer al tercer rastreador, el que parecía más impaciente y propenso al error. Un susurro suave, apenas audible, escapó de su boca, un canto ritual apache, uno que había escuchado desde niña. Lo entonó con una cadencia irregular, lo suficiente para sonar accidental, como si alguien estuviera tan desesperado que ya no pudiera ocultarse. Funcionó. El rastreador, sorprendido, levantó el rifle y avanzó hacia la grieta donde Kanna se ocultaba. Pero lo hacía solo, sin apoyo, separándose aún más del líder y del restante. Un aislamiento perfecto. Cuando el hombre llegó a la entrada de la grieta, no encontró a nadie. Kanna ya se había deslizado por un camino lateral, tan estrecho que solo una persona delgada podía pasar. Lo dejó entrar lo justo para perderse en la sombra del cañón, rodeado de ecos engañosos. Ahora solo quedaban dos enemigos juntos, el líder y uno más. Yuna concentró su respiración. Aquellos últimos dos rastreadores eran peligrosos. Más disciplinados. Más desconfiados. Pero también estaban inquietos. Los murmullos del cañón, la falta de señales de sus compañeros, la sensación de que algo invisible los observaba, todo comenzaba a erosionar su calma. Yuna lo notaba. Y también sabía lo que venía. El punto decisivo. Ese instante en el que la presa, al fin, siente los dientes del cazador acercarse, pero demasiado tarde para escapar. La trampa de las cuatro sombras ya estaba cerrada. Solo faltaba la chispa final. Y Yuna sabía que ese movimiento le correspondía a ella. El sol estaba en su cenit cuando el líder de los rastreadores comprendió, demasiado tarde, que había caído en la trampa. La presión era insoportable. El cañón, un terreno que al principio parecía una ventaja para él, se había convertido en un laberinto hostil, lleno de sombras que no podía comprender. Cada sonido, cada eco, era una amenaza. Cada piedra y cada grieta eran testigos silenciosos de la estrategia invisible que lo cercaba. Yuna observaba desde su punto elevado, respirando con calma contenida. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Las cuatro mujeres, unidas no solo por el destino sino por la sincronización perfecta de sus movimientos, habían logrado dividir al grupo enemigo y aislar al líder con su compañero más cercano. Ahora, en el corazón del cañón, la tensión alcanzaba su punto máximo. Silo y Nalin, desde el extremo oeste, mantuvieron la vigilancia mientras sus movimientos calculados aseguraban que ningún rastreador escapara. Con pasos silenciosos, Silo se acercó desde arriba y lanzó una piedra grande, produciendo un estruendo que hizo que los dos hombres del cañón levantaran la vista y tropezaran, dejando sus rifles momentáneamente desalineados. Era un pequeño detalle, pero suficiente para inclinar la balanza a favor de las mujeres. Kanna se deslizó detrás de una roca, asegurándose de que los rastreadores estuvieran completamente atrapados. Su respiración era tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Había aprendido a confiar en Yuna y en sus compañeras, y ahora entendía que la fuerza no siempre residía en la violencia directa, sino en la inteligencia y la paciencia. Ahora, susurró Yuna a través de gestos que las otras comprendieron al instante. Es el momento. Niyol tomó la delantera, su arco preparado, con flechas afiladas y listas para disparar. Apuntó con precisión, apuntando a un lugar estratégico. Un corte en la roca que, si golpeado correctamente, haría caer un pequeño desprendimiento de piedras que bloquearía el paso de los rastreadores y los confinaría aún más. El líder, confiado, intentó buscar una salida rápida, pero cada opción que examinaba estaba cubierta por la coordinación silenciosa de las cuatro mujeres. No podía verlas, no podía anticiparlas, y cada paso que daba lo acercaba más a la encerrona final. Su compañero, nervioso, tropezó con una piedra y cayó de bruces, dejando su arma a un lado. En ese instante, Yuna dio la señal final. Una combinación de movimientos sincronizados hizo que pequeñas piedras se desprendieran de las paredes del cañón, creando bloqueos estratégicos y ecos engañosos que desorientaron completamente a los rastreadores.
Sus voces se confundían con el sonido de las piedras, y su miedo crecía de manera exponencial. Cada segundo que pasaba aumentaba la desesperación de los hombres, mientras las 4 mujeres permanecían invisibles, calculando cada reacción, anticipando cada movimiento. Jenna, quien hasta hace poco dudaba de su fuerza y linaje, sintió como el halcón de su visión le infundía determinación. Su paso firme y su mirada decidida guiaron a los rastreadores hacia la última posición donde quedarían completamente acorralados. El líder alzó finalmente la vista y vio el cañón sellado en varias direcciones. No había escape, no había aliado, solo el eco de su propia arrogancia. En ese momento, comprendió que habían sido superadas no solo físicamente, sino por una estrategia superior que combinaba la paciencia, la inteligencia y la sincronización perfecta. Las 4 mujeres emergieron de sus escondites al instante adecuado, cerrando el cerco final. No se trataba solo de victoria. Era la confirmación de que juntas podían superar cualquier obstáculo, que su destino ya no era incierto, y que los espíritus del halcón les habían otorgado fuerza y sabiduría. Los rastreadores quedaron rendidos, acorralados y humillados, mientras la tribu, aún oculta detrás de los riscos, observaba desde la distancia. La batalla había terminado, pero lo que realmente había ocurrido era más profundo. Las 4 mujeres se habían convertido en líderes no solo por fuerza física, sino por la capacidad de pensar, planear y proteger a su pueblo de manera inteligente y valiente. Ese día, en el corazón del cañón, nació la leyenda de las 4 sombras que defendieron la tierra apache con astucia, coraje y la guía de los espíritus. Y aunque la paz sería temporal, el vínculo entre ellas, forjado en el fuego de la estrategia y el peligro, era eterno. La batalla en el corazón del cañón había terminado, pero las 4 mujeres no se permitieron bajar la guardia. Los rastreadores estaban derrotados, sí, pero la tierra, el viento y los espíritus seguían vigilantes. La victoria no era un triunfo temporal. Era una prueba de su capacidad para liderar, de su habilidad para unir fuerza, astucia y corazón en un mismo propósito. Y esa prueba aún no había terminado. Yuna respiró profundamente, dejando que el aire del desierto llenara sus pulmones. Por primera vez en días, sintió que la conexión con el linaje del halcón se consolidaba dentro de ella. Sus ojos, que habían visto el miedo y la incertidumbre, ahora brillaban con determinación. Cada sacrificio, cada decisión que había tomado durante el viaje y la trampa en el cañón, había forjado algo nuevo, no solo su liderazgo, sino el del grupo. Niyol, que había cargado con la culpa de un pasado oscuro, sonrió por primera vez con verdadera paz. El espíritu de Tala, cuya aparición en las colinas del Eco había sido tan dolorosa como reveladora, parecía acompañarla ahora en silencio. Comprendió que no estaba sola. El pasado no la definía, y su destino no era un castigo, sino una responsabilidad que podía asumir con honor. Dasoda Ae, con su coraje y experiencia, observó a las demás con una mezcla de orgullo y alivio. Su exilio, que alguna vez creyó un estigma, se había convertido en una virtud. Su conocimiento de supervivencia, su intuición y su valentía habían sido decisivos para la estrategia que derrotó a los rastreadores. La tribu, que alguna vez la había rechazado, comenzaba a entender que los líderes no siempre surgen de la obediencia, sino de la acción justa y valiente. Jenna, la más joven y desconocida hasta hace poco, sintió como el colgante del halcón alrededor de su cuello vibraba suavemente. Las visiones del linaje perdido, los secretos de su nacimiento, las advertencias y pruebas de los espíritus, todo había culminado en ese momento. Ella comprendió que la fuerza no solo venía del linaje, sino de la decisión consciente de actuar, de proteger y de guiar. Por fin aceptó su nombre verdadero y su lugar entre las líderes del pueblo apache. El viento comenzó a soplar más fuerte, y un halo dorado iluminó las paredes del cañón. Desde las alturas, la sombra de un halcón cruzó el cielo. Yuna levantó la vista y sonrió. No era casualidad. Era una señal. Los espíritus estaban presentes, aprobando la unión de las 4 mujeres, su coraje y su decisión de aceptar un destino que nadie más podía asumir. Hemos llegado hasta aquí, dijo Yuna, con voz firme y clara. Pero no es solo nuestra victoria. Es de todo nuestro pueblo. Las otras asintieron. Cada una entendió que su viaje no solo había sido físico, sino espiritual y emocional. La fuerza de la tribu, la continuidad de su cultura y la protección de sus tierras dependían ahora de ellas. El halcón, símbolo de visión, fuerza y libertad, les recordaba que el liderazgo verdadero no imponía miedo, sino inspiraba respeto, unidad y coraje. Cuando descendieron del cañón, el resto de la tribu las esperaba a cierta distancia. No hubo aplausos ni celebraciones ruidosas. Solo miradas de respeto, reconocimiento y esperanza.
La noticia de la astucia y valentía de las 4 mujeres se dispersaría rápidamente, pero lo más importante era que habían demostrado que la fuerza del espíritu podía superar cualquier amenaza externa. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, las 4 líderes caminaron juntas hacia la llanura abierta, donde el horizonte parecía interminable. Cada paso era un recordatorio de que habían enfrentado el destino, que habían aceptado la responsabilidad y que, juntas, podían proteger la tierra, la cultura y el legado de su pueblo. El vuelo del halcón cruzó el cielo una última vez, majestuoso y silencioso. No era solo un ave. Era un símbolo del renacimiento de 4 líderes que, a pesar de la duda, el miedo y la adversidad, habían logrado desafiar al destino y convertirse en leyenda. Y así, con los espíritus a su lado, el viento como testigo y la tierra como aliada, las 4 mujeres se convirtieron en líderes del halcón, guardianas de su pueblo y dueñas de un legado que nadie podría romper jamás.